Bienvenidos una semana más a estas reflexiones bíblicas sobre el Evangelio según San Marcos. Es posible que todos conozcamos a personas importantes. Si yo os digo eso, personas importantes en tu vida, ¿en quién pensamos? Porque también Jesús y los discípulos hablaron de este tema. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quiénes son importantes en el seguimiento de Jesús? Cautivados por la palabra. Bienvenidos. Salieron de allí y fueron caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos, que no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Seguimos centrados en la subida a Jerusalén, que son, como sabéis ya todos muy bien, los capítulos de 8:31 a 10:52. Esta subida a Jerusalén en camino está jalonada por 3 anuncios de la pasión. Los dijimos la semana pasada, sabéis dónde están, os invitamos a buscarlos de nuevo en el Evangelio. Bien, aquí termina con el ciego de Jericó y después ya la entrada triunfal en Jerusalén. Bien, estos 3 anuncios de la pasión, inmediatamente después de cada uno de ellos, como recordáis, tenemos una reacción de los discípulos. En el primero tenemos la reacción de Simón Pedro, que aparta a Jesús y quiere que no suba a Jerusalén a sufrir. Y Jesús tiene que quitarlo y decirle: Satanás, quítate de detrás de mí. En el segundo, en el capítulo 9, tenemos la reacción de los 12. ¿De qué discutíais por el camino? Y mientras Jesús decía: subimos a Jerusalén. Y ellos discutían de una cosa muy sencilla: ¿quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién es el más importante? Y después del tercer anuncio de la pasión, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, le hacen una petición a Jesús. Según San Mateo, es la madre la que lo hace, pero en cualquier caso hace una petición: queremos sentarnos en el reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Que se produce ese precioso diálogo sobre: ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Es decir, la muerte, y el bautismo que me voy a bautizar, es decir, la muerte, ¿no? Ellos son capaces. Bueno, pues ni aún así podéis sentaros a mi derecha y a mi izquierda, está ya reservado, ahora veremos. Entonces los demás también se enfadan con ellos. Por tanto, llama la atención que después de cada anuncio de la pasión haya una reacción de alguno de los discípulos, los más cercanos a Jesús, Pedro, Santiago y Juan, y también de todos los discípulos, los 12, de una forma completamente diferente a lo que Jesús anuncia. Es decir, podemos decir que la subida a Jerusalén es un gran contraste. Los discípulos van a aprender a ser discípulos con Jesús también a través del contraste. Jesús tiene una perspectiva, que es la entrega de la vida, y en cambio los discípulos tienen otra perspectiva, que es la importancia, ser el primero, ser el más importante y estar más cerca de Jesucristo. La idea del reino que Jesús viene a instaurar y la idea del reino que tenían los discípulos es bien diversa. Pero en ese sentido, esto es solamente de aquella época. ¿No será también una constante en la historia de la Iglesia? Fuera de la Iglesia también, por supuesto. De hecho, Jesús lo dice. En las naciones, en aquel tiempo al menos, ¿verdad?, los políticos, los gobernantes, están como gobernantes tiránicos, los oprimen. No será así entre vosotros. Entonces, seguramente hoy también, no lo sé, cada uno que juzgue, también los gobernantes pues intentan dominar, intentan hacer desde el poder su trabajo, intentan quedarse en el poder y afianzarse ahí, ¿no? Oprimiendo a los demás y sin importarles.
Pero eso no puede pasar también en la Iglesia como le pasó a los discípulos. ¿No puede también sucedernos que queremos utilizar la Iglesia y sus ministerios y servicios para sentirnos importantes? Y entonces, si no tienen en cuenta a mi persona para ser catequista, si ponen a un lector en vez de a mí, si el sacerdote compañero mío le nombran y en cambio a mí, que soy como él o mayor y tengo más estudios o menos y me enfado, ¿no pasa también esto en la Iglesia? ¿No seguimos siendo tan pobrecillos como los discípulos que vamos buscando siempre ser importantes? Es más, y debajo de esto, de esta búsqueda de la importancia, de figurar, de la imagen, en el fondo, además de un problema espiritual o un problema de pecado, ¿no puede haber también un problema humano de sentirnos pues tan pequeños por dentro que necesitamos que nos construyan por fuera? Jesucristo, como era Dios, pudo humillarse sin problemas, porque estaba tan seguro del amor del Padre que no le importó entregar la vida. En cambio nosotros, cuanto más inseguros por dentro estamos del amor, cuanto menos nos sentimos dignos de ser amados, quizá más necesitamos que nos muestren el amor, que nos aplaudan, que nos digan que somos importantes, porque en el fondo a lo mejor tenemos la duda interna y lacerante de que no somos nada importantes. Por tanto, la dimensión espiritual, la dimensión humana, ¿verdad? Pues también nosotros, lectores del Evangelio según San Marcos, queremos subir a Jerusalén con Jesús para también ir aprendiendo cuáles deben ser nuestras expectativas. Quien quiera ser primero, que se ponga el último. Quien quiera ser importante, que se ponga a servir. Y pone el ejemplo, veremos después, de un niño, ¿verdad? Y pone el gran ejemplo, no es ya el niño, sino que es Jesucristo mismo. Lo mismo que el Hijo del Hombre. No ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa frase fundamental, Marcos 10:45, que habría que enmarcarla, ¿verdad? Jesucristo es el diácono, en griego, el servidor absoluto. Servir y dar la vida se identifican. Pues vosotros también tenéis que aprender de mí a servir hasta dar la vida. Dar la vida es una forma de servicio. Servir en el día a día, en lo pequeño, es una forma de empezar a dar la vida. Por tanto, ir transformándonos. Esto vale para todos los cristianos, pero más especialmente para aquellos que tienen alguna autoridad o misión en la Iglesia. ¿No tendremos que revisar nuestra forma de vivir la autoridad dentro de la Iglesia? Siempre la frase, ¿no? Que no sea así entre vosotros. También conozco en alguna sala de este seminario puesta esta frase, ¿verdad? Para recordárnoslo. Ojalá que el Evangelio en esto nos despierte. No podemos ser como todo el mundo. Las estructuras de poder no pueden ser en la Iglesia como en la sociedad. Jesucristo es la clave del servicio y de la autoridad en la Iglesia. Y al final, los hijos de Zebedeo, muy bonito ese diálogo, pero parece que Jesús les dice, si cumplís un requisito, os dejo ser a derecha e izquierda, ¿no? ¿Sois capaces de dar la vida por mí? Somos capaces. Bueno, pues ni aun así podéis sentaros a mi derecha y a mi izquierda. ¿Pero qué significa esto? No solamente que está reservado para gente importante, para los ángeles o María, no, sino que a derecha e izquierda es una ironía. Van a ponerse dos ladrones en el reino de Jesús. Ellos no saben que el reino, Jesús Rey, va a despuntar en la cruz y ya está reservada, diríamos, el primer asiento, el primer que van a ser el ladrón y el otro ladrón. Por lo tanto, es que Dios funciona así, ¿no? Los que menos merecen estar cerca de Jesús van a ser los que le acompañen en su reino. Gente, además malhechoras, pecadores, que son sacrificados con Él, porque Él ha venido a morir también por los pecadores. Por tanto, aun siendo nosotros entregados y el puesto depende de Dios y es pura gratuidad. Pues buena catequesis de subida a Jerusalén para seguir aprendiendo por contraste a bajar, para estar cada día más cerca de Jesús. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo, el que coja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge, y el que me acoja a mí, no me coge a mí, sino a aquel que me ha enviado.
¿Por qué ha conservado San Marcos el Evangelio estos textos donde los discípulos no quedan bien? Y bueno, pues hay dos razones principales, yo creo. La primera, desde el criterio de discontinuidad, es porque no ha querido callar la verdad sobre los discípulos. Y es un signo de la historicidad de estos sucesos. Es decir, los principales jefes de la Iglesia futura, cuando el Evangelio se escribe, pues no se silencia su pecado, su dificultad. Por lo tanto, es un criterio de que la Iglesia pues, no quiere arreglar, el Evangelio no arregla las cosas para dejar bien a los suyos y a sus jefes, San Pedro, el primer papa, sino que nos transmite las cosas tal y como fueron, no idealiza nada, sino que nos recuerda la historia. Por lo tanto, ese primero, porque sucedió así, Marcos lo recuerda. Y en segundo lugar, como hemos dicho, porque Marcos no cree solo, Marcos y el Evangelio, que esto es un acontecimiento del pasado, sino que también nos ayuda a nosotros a aprender a ser discípulos, por siempre, porque siempre sigue siendo difícil en la historia de la Iglesia lo de ser pequeños, ¿no? Y para aprender a ser pequeños tenemos en estos capítulos, en esta subida a Jerusalén, dos escenas, dos enseñanzas que tienen que ver con los niños. En el capítulo 9 y en el capítulo 10. Acabamos de escuchar una de ellas. Bien, nos centramos un poquito en esto, ¿no? Ya nos dice algo de Jesús, de quién es Jesús. Jesús se acercaba a los niños. Los discípulos no querían que le molestaran. No. Y en cambio Jesús dice, no, dejad que los niños se acerquen a mí. Igual que se acercó a los pobres, a los pecadores, a las mujeres, Jesús también se acerca a los niños. Para entender esta cercanía de Jesús a los niños, tenemos que intentar situarnos en la perspectiva de aquella época, no en la de esta, porque si no, desde el anacronismo entenderemos mal el tema. Los niños hoy en día son escasos, sobre todo en las sociedades ricas occidentales. Y entonces los niños hoy están en general sobrevalorados, los niños ya nacidos, claro. Los niños están, bueno, como hay pocos, y pues son una maravilla, ¿no? Y quien tiene un niño, y los niños son cuidados, y las sociedades y los niños. En cambio, en la sociedad de Jesús era al revés. Había muchos niños y pocos ancianos. Hoy en día, en cambio, hay muchos ancianos y pocos niños. Por lo tanto, en aquella época lo que era sobrevalorado eran los ancianos, porque tampoco eran tan mayores y no abundaban, eran la memoria del pueblo. Y se les debía un respeto y un... En cambio, a los niños se les trataba mal. Los niños no contaban para nada. La pérdida de un niño no era tan importante para... Entonces Jesús, precisamente, se acerca a los niños, no como hoy haríamos seguramente, sino porque son los que no cuentan. Hay que seguir acercándose hoy a los niños, pero también a los ancianos. Jesús aquí no solamente es los niños, sino los niños también porque en su época son los que no cuentan, como los pecadores, hemos dicho, mujeres, pobres. Hay que acercarse a todos, pero hay que empezar siempre por los últimos, por los que no cuentan, porque si no, no llegaremos nunca a los últimos. Por lo tanto, desde aquí hay que entender la cercanía de Jesús a los niños. Por siempre, Jesús es amigo de los niños, porque no cuentan y quizá también porque el niño es aquel que desde su inocencia sabe comprender la verdad de las cosas, porque no tiene el diente retorcido, porque la ideología y las luchas de la vida no han pervertido la inocencia de su pensamiento. De ahí vamos a tener una enseñanza en cada uno de los textos. Empezamos por el segundo, luego por el primero. El primero dice que hay que aprender a acoger el reino como un niño, a acoger el reino. Los niños son modelo a imitar. Quien no se hace como un niño no puede entender. Podríamos hablar aquí, con algún teólogo del siglo XX y Santa Teresita del Niño Jesús, de la espiritualidad de la infancia espiritual. Ser pequeños, pensar como los pequeños, la inocencia y la libertad, la expectativa y la esperanza de un niño. Esa es la única forma de poder entender el reino. Por tanto, los niños, los pequeños, los últimos, como modelo a quien tenemos que parecernos para poder entender el reino. Porque cuando llega la adolescencia, cuando somos más jóvenes, nos creemos dueños del mundo, adultos, vamos perdiendo la fe? ¿No será por esto? ¿Por qué la fe parece ser cosa de niños y de ancianos? ¿No será porque es cosa de gente pequeña, que no se siente autosuficiente? No lo sé. Pero Jesús apunta por sed como niños para comprender el reino y para entrar en el reino. Y en segundo lugar, la enseñanza segunda no es acoger el reino, sino acoger a los mismos niños. Quien acoge a un niño como este, me acoge a mí, dice Jesús, y quien me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Tenemos aquí, yo creo, una doble aplicación o doble enseñanza. Ya no es solo ser como niños, sino que siendo como seamos, acojamos a los niños. ¿Por qué? Porque acoger a los niños es un acto de fe,
es un acto de acogida de Jesús. Jesús, igual que en Mateo 25, se identifica con los pequeños, con los pobres, aquí se identifica con los niños. Por tanto, tenemos que aprender a ver en el rostro de los niños a Jesús de Nazaret. Y cada vez que acogemos a un niño, podemos estar seguros de que Jesús está llegando a nosotros. Por tanto, nuestra actitud como discípulos significa que yo tengo que aprender a acoger a los niños y a todos los pequeños, porque Jesús está llegando a mí en cada uno de ellos. Pero creo que también, aunque esto es lo más importante, podemos hacer una segunda lectura, y es, si quien acoge a un niño acoge a Cristo, ¿cuál es la misión de la Iglesia? Que la gente acoja a Cristo. ¿Y cómo podríamos hacer para que la gente acoja a Cristo? Pues hacernos niños. Es decir, una Iglesia con muchos dones, desde muy arriba, muy adulta a lo mejor, con muchas posibilidades, quizás sea más difícil de identificarse con Jesús que una iglesia niña, que una iglesia inocente, que una iglesia pequeña, que una iglesia desvalida. Seguramente para que nos acojan, como dice también el capítulo 10 de San Mateo al final, quien nos dé de beber, y Marcos lo recoge también, un vaso de agua, a vosotros porque sois del reino, me lo está dando a mí. Es decir, cuando la iglesia es necesitada, pequeña, y la gente la acoge, está abriéndose a la llegada de Cristo. Por tanto, además de acoger a los niños, invitemos a los demás a acogernos como niños, porque entonces estamos concediéndoles la gracia de acercarse a Jesús. Una enseñanza preciosa en la que tenemos que seguir aprendiendo. No idealicemos a los niños en el sentido actual de la palabra, sino aprendamos a ser niños en el sentido creyente de la palabra. Dejó aquel lugar y se dirigió a la región de Judea y al otro lado del Jordán. De nuevo acudió la gente donde él, y como acostumbraba, se puso a enseñarles. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaron: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él, a su vez, les preguntó: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le respondieron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: escribió para vosotros este precepto a causa de vuestra cerrazón de mente. Pero después del comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pasamos ahora a un tema delicado y difícil en esta época que vivimos, pero hay que ser fieles al Evangelio y por tanto hay que atreverse a entrar en lo que el Evangelio nos dice. Mientras Jesús sube a Jerusalén, aprovecha, hemos dicho, para enseñar a los discípulos a ser creyentes, a ser cristianos. Entonces, además de ser pequeños, trata otros temas, ¿no? Y uno de los temas que trata, con mayor amplitud, es una pregunta que le hacen sobre el divorcio. Esto ya, la primera reflexión que podemos hacer es que ya tenemos que darnos cuenta que Jesús no solamente habló de hay que ser buenos, no solamente habló del amor en general, sino que Jesús también se metió en estas cuestiones morales concretas. Por tanto, cuando la Iglesia se mete en estas cuestiones, lo hace por fidelidad a Jesús. Tiene que ser fiel a su Maestro, esté más de moda o esté menos de moda el tema que sea. Por tanto, tenemos el tema del divorcio. En el fondo a Jesús no se le pregunta por su sí o no al divorcio, porque esto estaba claro para los que le preguntaban. En la Torá de Moisés, en el Pentateuco, se acepta el divorcio. El judaísmo acepta el divorcio. El problema era decir cuándo era lícito el divorcio, qué circunstancias o requisitos hacían falta para divorciarse. Es decir, como en tantas otras cosas del judaísmo, de sus leyes, tenemos una diferencia entre la Torá escrita, lo que está en el Pentateuco, que es de Moisés,
y luego su aplicación a la vida, la casuística, ¿no? Que se llama halaká, que significa en hebreo camino. La ley y el camino, que es la aplicación práctica a los casos concretos de esta ley. Entonces, la ley permite el divorcio, solo que defiende a la mujer y dice, désele un acta de repudio para que tenga libertad la mujer. Eso dice la Torá, Moisés. Ahora, ¿cuándo puede un hombre, un varón, repudiar a su mujer? Ahí estaban las discusiones, ¿no? Por cierto, claro, solamente podía repudiar el varón a la mujer, no viceversa. Después veremos también esto. Entonces había, en tiempo de Jesús, un poquito antes, en el siglo I a.C., había llegado al tiempo de Jesús, había dos principales escuelas de rabinos, escuelas farisaicas, que intentan dar respuesta a este problema de halaká. ¿Cuándo es lícito que un hombre dé a su mujer el acta de repudio, la repudie? Pues Hillel, que es un maestro, diríamos, más abierto, más liberal, diríamos hoy, en Babilonia, el más influyente, de hecho fue maestro de Gamaliel, que luego fue maestro de Pablo, ¿verdad?, de San Pablo. Hillel decía que prácticamente en cualquier circunstancia podía un varón repudiar a su mujer. Y pone como ejemplo, pues si ella no sabe cocinar, ya es motivo suficiente, porque como una de las causas del matrimonio en aquel tiempo era que la mujer cocinara para el marido, si no cumplía su misión, era motivo suficiente para repudiarla. Tenemos aquí, por tanto, esa posición, entre comillas, abierta, una apertura en aquel tiempo, de Hillel. Cualquier motivo es lícito para que el varón repudie a la mujer. En cambio, Shammai, en Palestina, es podríamos decir, un rabino mucho más cerrado, que pone muchos más límites y solo acepta el repudio en un caso. Él llama en caso de zenut, que no sabemos muy bien lo que significa. Al griego se traduce por porneia y los evangelios a veces, pues depende quién, traduce por pues adulterio, fornicación, no se sabe bien lo que significa, ahí está el problema. Que debemos saber muy bien para ver lo que quería decir Shammai y, como veremos, lo que también quiere decir San Mateo. Por lo tanto, hay dos escuelas. ¿Y Jesús en qué escuela se sitúa? Pues si leemos Mateo 19, Jesús también dice que no habla de caso de porneia, de caso de tzenut. Parece que Jesús se sitúa en la escuela de Shammai, en la escuela un poquito más restrictiva. Pero en Marcos no solamente dice que hay una excepción como Shammai, sino que no hay ninguna excepción. Por lo tanto, tenemos aquí un problema, que tenemos tres versiones de una misma cuestión, la de Marcos, la de Lucas y la de Mateo. Lucas no plantea la escena del divorcio, sino que pone sencillamente una enseñanza de Jesús. Bien, pues vamos por partes para intentar aprender un poquito, intentar ver, pues eso, qué piensa Jesús y cómo fue acogido en su iglesia sobre este tema. Marcos 10 dice que nunca, que en cualquier momento, si uno se casa con una divorciada, comete adulterio. Y si una divorciada repudia al marido y se casa con otro, también comete adulterio. Claro, aquí hay un problema, y es que la frase que Marcos dice, que Jesús dice en Marcos, esa última frase, la mujer que repudia al marido y se casa con otro, también comete adulterio. Esa frase no la pudo decir Jesús, porque en el derecho judío la mujer no puede repudiar al marido. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Pues un añadido de Marcos para intentar, de la comunidad de Marcos, para intentar aplicar a la sociedad de los cristianos de Roma, del mundo romano, lo que Jesús había dicho. Entonces, están ampliando la halaká de Jesús para aplicarla a la nueva situación de una iglesia que vive en el Imperio Romano, ¿verdad? Aunque se pueda, por tanto, la mujer pudiera repudiar al marido, pues estamos en el mismo caso. Por eso la frase de Lucas, léela despacio, es más histórica, entre comillas, es más judía que la de Marcos. Ahí no hay ninguna aplicación, porque Lucas dice, el que repudia a la mujer y se casa con otra comete adulterio, y si la repudiada se casa con otro, comete adulterio. Por lo tanto, la frase de Lucas, léela despacio, suena más a judía, a hebrea, a Jesús, y la de Marcos suena más a que se ha aplicado, se ha actualizado para que la norma de Jesús pueda ser también aplicada en un contexto romano y en un contexto actual. Queda claro, ¿verdad? Y después tenemos el caso de Mateo. Mateo 19, que es el mismo caso que Marcos 10, y también recordado en el discurso del monte en Mateo 5, ¿no? Bien, Mateo tiene una excepción, dice, excepción, quien repudia a su mujer y se casa con otra, y entre paréntesis, no hablo de caso de porneia, de caso de tzenut, de caso... ¿Qué significa eso?
decir, a diferencia de Marcos y de Lucas, que son una frase absoluta, quien repudia a su mujer y se casa con otro, comete adulterio. Mateo parece que puede haber una excepción, el caso de Zenut. ¿Qué significa eso? La Iglesia ortodoxa cristiana lo ha interpretado como que si hay adulterio, sí puede haber divorcio. ¿Significa eso en San Mateo? Dicen los expertos, que no se ponen de acuerdo, que la palabra Zenut y porneia parece significar más bien uniones ilegítimas, que el libro del Levítico también ya prohíbe. Si esto es así, entonces Jesucristo no estaría diciendo si hay adulterio es posible el divorcio. No, si hay uniones ilegítimas es posible el divorcio, que en la Iglesia de hoy no se llamaría divorcio, sino que se llamaría más bien, ¿verdad?, que es nulo el matrimonio, que no ha habido matrimonio. En cualquier caso, nos hacemos la pregunta exegética: ¿qué es más original de Jesús? ¿La frase de Mateo, no hablo de caso de Zenut, o la frase de Marcos? En cualquier caso, imposible. Es decir, Jesús dijo lo de Mateo y Marcos ha quitado esa excepción, o Jesús dijo lo de Marcos de forma absoluta y Mateo ha añadido lo de la Zenut. Lo de Mateo suena a muy judío, pero no tiene visos de ser más original, porque es judío, ¿verdad? Pero en cambio no nos dejemos engañar, porque Mateo está escribiendo a una comunidad judeo-cristiana, que seguramente conoce las enseñanzas de los rabinos. Por tanto, la mayor parte de los investigadores bíblicos, creo yo que llevan razón, dicen que Jesús más bien dijo la frase de Marcos y Mateo la actualizó a su comunidad judeocristiana diciendo: no me meto en los problemas de Zenut, en los problemas de uniones ilegítimas. Si esto es así exegéticamente, habría que tomarlo en serio también para la actual moral de la Iglesia, ¿no? Parece que Jesús, a diferencia de los rabinos de su época, pues prácticamente no ofrecía ninguna excepción a esta ley del no al repudio, no al divorcio. Esto es muy difícil o muy duro, porque es un caso único, yo creo, en la historia de la humanidad. Porque prácticamente todas las tradiciones religiosas, incluso las más radicales y las más, aceptan el divorcio. Ya digo, hasta el judaísmo, el islam, todas las tradiciones. En cambio, Jesús, si esto es como nos lo ponen los textos, pues parece que aquí es más exigente que nadie. Claro, San Mateo, en el capítulo 19, lo ha comprendido y por eso la reacción de los discípulos, leedlo después en Mateo 19, es, San Pedro y los demás, entonces no trae cuenta casarse. Si tal es la condición del varón, si nos ata tanto el matrimonio, no trae cuenta casarse. Y dice Jesús, es que es solamente para aquellos que lo entienden. Igual que el celibato, igual que lo ponen en paralelo, ¿verdad? Es solamente para aquellos que han recibido esa gracia. Bien, sigue siendo esto un texto difícil y muy difícil. Sobre todo difícil no tanto de entenderlo, sino de vivirlo. Sobre todo cuando surgen dificultades en la vida. Y también cuando hay una sociedad que apunta por el lado contrario. Aquí también yo creo que el cristianismo está llamado a ser una religión profética, pero también humilde. Tiene que acoger los problemas y desde los principios de Cristo, sin intentar rebajarlos, pues intentar vivir eso, la verdad y la misericordia, cómo compaginarlos. Ciertamente imposible sin la gracia de Cristo. Imposible si un matrimonio no está arraigado realmente en Jesucristo, si no hay gracia. No podremos comprenderlo ni vivirlo. Bien, yo creo que lo más importante de todo esto es, a Jesús le importan todas las dimensiones de nuestra vida. Y por tanto, no nos asustemos por buscar enseguida soluciones rápidas y recetas, tanto desde un lado muy abierto como desde un lado muy cerrado, sino escuchemos a Jesús y hagamos procesos, porque eso es lo que importa. Tomémonos en serio la cruz del Evangelio y el camino del seguimiento, porque entonces seremos felices. Aunque haya dificultades en el camino, podremos ir construyéndonos como personas cuando, aunque nos desborde el reino que Jesús predica, vayamos intentando de su mano estar a la altura, comprenderlo y vivirlo poco a poco, con sencillez. Cautivados por la palabra, aunque la palabra a veces no es fácil e interroga nuestras vidas. La conversión es siempre, siempre necesaria en el camino del seguimiento.
Subir a Jerusalén como los discípulos es ser corregidos en todo, en la pequeñez, en la moral, en nuestras relaciones. Por tanto, no tengamos miedo cuando hay dificultades. También cuando no comprendemos ciertas cosas de la Iglesia, no tengamos miedo. Tengamos sobre todo humildad como los discípulos y sigamos caminando a Jerusalén. Porque lo que importa es hacer camino con Jesús, no tener pecados ni tener absolutamente ningún tipo de dificultad. Sigamos haciendo camino con Jesús y dejémonos corregir por Él en cualquier dimensión de nuestra vida. Que la palabra siga cautivándonos y siga configurando todas las dimensiones, también las más pequeñas y las más ocultas de nuestra vida de seres humanos que caminan por esta historia. Feliz semana a todos.